cada palabra en la Biblia tiene un propósito. Y detrás de cada versículo, hay un mensaje para tu alma. Aquí, no solo los leemos, los entendemos, los sentimos. Y los llevamos a la vida diaria. Bienvenido a un viaje espiritual a través de la palabra. Hola, bienvenido a este espacio donde la palabra de Dios cobra vida. Hoy vamos a detenernos en un versículo que, aunque breve, tiene un poder transformador, Mateo 5:3. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir realmente con eso? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Acompáñame, porque esta frase encierra una de las claves más profundas para vivir en paz, con propósito, y más cerca de Dios. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase fue dicha por Jesús al comienzo del Sermón del Monte, y a simple vista puede sonar confusa. ¿Por qué serían bienaventurados, es decir, felices, bendecidos los pobres, en algo tan esencial como el espíritu? Ser pobre en espíritu no significa tener un alma vacía o sin valor. Todo lo contrario, significa reconocer con humildad que nuestra vida espiritual depende completamente de Dios. Es un acto de sinceridad profunda, admitir que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que nuestras fuerzas humanas tienen un límite, y que necesitamos de Dios para vivir con sentido y esperanza. La pobreza espiritual es humildad del alma. Pobre en espíritu es aquel que no se enorgullece de su autosuficiencia, que no se cree superior, que sabe que no puede comprar el favor de Dios con obras o apariencias. Es alguien que se vacía de orgullo, ego y autosuficiencia, para llenarse de la gracia de Dios. Es como un mendigo espiritual que extiende sus manos hacia el cielo, no con vergüenza, sino con confianza, sabiendo que Dios llena lo que está vacío y da valor a lo que el mundo desprecia. ¿Y cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esta no es una promesa futura únicamente, sino una realidad presente. Quien vive reconociendo su dependencia de Dios, comienza a experimentar su reino aquí y ahora, paz que no depende de las circunstancias, propósito en medio del caos, y la certeza de no estar solo. ¿Cómo se vive esto? Confiando más en la guía de Dios que en tus propias opiniones. Orando con el corazón abierto, no como quien exige, sino como quien conversa con su Padre. Dejando el orgullo atrás cuando fallas, y buscando a Dios con sinceridad. Ayudando sin esperar gloria, sirviendo sin buscar ser visto. Ser pobre en espíritu es el primer paso hacia la verdadera riqueza del alma. Es vivir sabiendo que sin Dios no somos nada, y con Él, lo tenemos todo. ¿Cómo cultivar la humildad espiritual en tu vida diaria? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esta actitud no se logra de un día para otro. Ser pobre en espíritu es una forma de vivir, una práctica constante. Aquí te explico cómo puedes cultivar esa humildad profunda en tu día a día. Comienza cada día reconociendo tu necesidad de Dios. Haz de la oración tu primer pensamiento. No una repetición vacía, sino una conversación real. Señor, hoy no puedo solo. Guíame, corrige mi camino, dame sabiduría. Sin ti, no soy nada. Esta actitud simple abre tu corazón y prepara tu espíritu para depender de Dios y no de ti mismo. Deja de compararte con los demás. Uno de los mayores enemigos de la humildad es la comparación. Cuando te crees más que otros, cierras la puerta a Dios. Cuando te sientes menos que todos, olvidas que Dios te dio un valor único. La humildad espiritual consiste en vernos como Dios nos ve, necesitados de Él, pero profundamente amados. Aprende a pedir perdón, y a perdonar. Reconocer errores y pedir perdón es una expresión directa de pobreza en espíritu. No siempre tendrás la razón, no siempre actuarás bien, y eso está bien. La verdadera humildad no teme pedir perdón, porque sabe que no pierde nada al hacerlo. También aprende a soltar el orgullo y perdonar sin condiciones, como Dios nos perdona. Lee la Biblia no para saber más, sino para cambiar más. Muchos se acercan a la palabra buscando conocimiento, pero olvidan que su poder está en la transformación. Cuando lees un versículo, no preguntes primero, ¿qué significa?, sino, ¿qué me está diciendo a mí hoy? La humildad espiritual se cultiva cuando reconoces que la Biblia no está solo para ser entendida, sino para ser vivida. Sirve en lo pequeño, sin esperar aplausos. La humildad se practica en lo oculto. Ayudar a alguien que no puede devolverte el favor, hacer el bien cuando nadie te ve, limpiar lo que otros dejan sucio, escuchar en vez de hablar. Cada acto pequeño de servicio es una semilla de humildad sembrada en el alma. Acepta la corrección con gratitud, no con enojo. Duele que nos corrijan, pero es parte del crecimiento espiritual.
Cuando alguien señala una debilidad o error, la primera reacción suele ser defenderse. Pero si estás cultivando la humildad espiritual, aprendes a escuchar con madurez, preguntarte si es cierto, y usar esa corrección como una oportunidad para crecer. Rinde el control a Dios todos los días. Muchos creen que la fe consiste en pedirle a Dios que haga nuestra voluntad. Pero la humildad espiritual se demuestra cuando decimos: Señor, si no es como yo quiero, que sea como tú sabes. Rendir el control no es rendirse al fracaso, es confiar que Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Cultivar la pobreza en espíritu es como arar la tierra del corazón. Quitas piedras de orgullo, arrancas raíces de ego, y haces espacio para que Dios siembre en ti su reino. La humildad espiritual no es debilidad, es libertad. Es vivir ligero, sin máscaras, sin cargas, sabiendo que todo lo bueno que hay en ti viene de Dios. A veces, creemos que para acercarnos a Dios necesitamos tenerlo todo en orden: buena conducta, fe fuerte, vida sin errores. Pero Jesús comenzó su enseñanza más poderosa diciendo todo lo contrario. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa que el punto de partida no es la perfección, sino la sinceridad. Dios no busca corazones llenos de orgullo, sino corazones vacíos que le digan: Señor, aquí estoy, no tengo mucho, pero te necesito. Hoy, quizás estás pasando por un momento difícil. Tal vez te sientes agotado, confundido, quebrado por dentro. Y es justo ahí donde este versículo cobra vida. Porque el reino de los cielos no es para los que aparentan estar bien, sino para los que se atreven a reconocer que sin Dios no pueden seguir. ¿Qué puedes hacer hoy? Abre tu corazón. Habla con Dios como hablarías con alguien que te ama de verdad. No te escondas detrás de una imagen fuerte, porque Dios obra más en tu debilidad que en tu apariencia. Te invito a que esta semana practiques una sola cosa. Empieza cada día con una frase sencilla: Dios, sin ti no soy nada, pero contigo lo tengo todo. Hazlo con sinceridad, y verás cómo tu espíritu empieza a encontrar descanso. Si esta reflexión habló a tu alma, no te quedes con ella. Compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para recibir más mensajes como este, profundos, honestos, y llenos de fe. Y si quieres, deja en los comentarios una palabra: confío. Para que sepamos que hay corazones dispuestos a vivir en humildad, y a recibir el reino de Dios. Ser pobre en espíritu no es señal de debilidad. Es el primer paso hacia una vida llena de sentido y cercanía con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Suscríbete al canal para más reflexiones bíblicas que hablan directo al alma. Y recuerda, cuando reconoces tu necesidad de Dios, el cielo comienza a abrirse para ti.